¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a esta nueva sesión sobre este diplomado que estamos llevando. Aunque este tema tal vez sea un poco fuera de lo que es la temática de pues orientación vocacional, considero que es importante conocer pues la tipología del mexicano, porque finalmente a las personas que se les va a brindar el servicio de orientación y asesoría en orientación vocacional, perdón, pues finalmente son también mexicanos y sería importante desde mi perspectiva pues conocer justamente cómo se comportan, cómo actúan los diversos tipos de mexicano que existen, pues eso según esta clasificación del doctor Rogelio Díaz Guerrero. Este estudio tipológico, este estudio, pues prácticamente ya tiene algunos años en el mercado. Es fundamental para entender justamente desde un punto de vista etnopsicológico, pues cómo se va gestando el mexicano en sus diversas manifestaciones culturales y sociales. Por eso la importancia, pues desde el punto de vista, repito, de considerar esta situación, esta tipología del mexicano en un contexto de orientación vocacional, porque también habría que decir lo siguiente: mucho de lo que hace el joven mexicano y cómo es el mexicano se empieza a gestar justamente en los años de la formación académica. Por eso, pues la importancia de tener esta aproximación etnopsicológica. Bueno, el primer tipo que vamos a empezar a describir es el tipo que se conoce como rebelde activamente autoafirmativo. Bueno, este tipo de mexicano tal vez sea uno de los más conflictivos que tenemos en la sociedad, en la cultura nacional. Y antes de seguir a pasar a describirlo, tenemos que decir algo muy importante. Uno, según el doctor Díaz Guerrero, según Rogelio Díaz Guerrero, la familia para el mexicano es algo vital, es algo esencial. De hecho, prácticamente toda la vida del mexicano, hombre o mujer, ¿sí?, gira en torno a la familia. Y no es que esto esté mal o no es que esto pues sea inapropiado. El problema viene cuando justamente el mexicano tiende a pensar en términos prioritarios a nivel familiar que en lugar de las personas. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. A un mexicano mentarle la madre, ofender a alguien en su familia, suele ser una ofensa pues brutal, o sea, la peor de todas las ofensas del mundo, ¿sí? Que a lo mejor de repente que me digan a mí tal o cual ofensa, bueno, obviamente no podemos decir ofensas aquí por la censura. Bueno, independientemente de esto, finalmente cuando nos ofenden, ok, no pasa nada, incluso de hecho nos reímos, ¿no? O bueno, contraatacamos con otra ofensa verbal. Pero eso sí, cuando ya en un plan serio se empiezan a ofender, mentándose mutuamente la madre dos personas, dos mexicanos, pues ahí sí como que esto ya pasa a otro nivel y pasa a desencadenar una respuesta sumamente violenta. El problema también que viene con todo esto es que obviamente en lugar de poner en un primer lugar, valga la redundancia, en un primer lugar al individuo como persona, se pone a la familia, ¿sí? O sea, a mí hazme lo que quieras, ¿sí? Como quieras y cuando quieras, donde quieras y como tú quieras. Pero eso sí, no te metas con la familia porque entonces va a haber trancazos, ¿sí? Esa sería una característica esencial del mexicano. Y dentro de esta característica esencial del mexicano de ser una entidad social muy apegada a la familia, obviamente no es a toda la familia, por cierto, es solamente a la madre. Por esa razón, pues justamente la ofensa, la mentada de madre, pues adquiere una relevancia bastante importante. Ahora, cuando por ejemplo es el Día de las Madres, solemos pues ese día colmar de besos, flores, regalos a la mamá jefa de familia. Finalmente
Les regalamos planchas, licuadoras, refrigeradores, lavadoras, estufas, hornos de microondas, baterías de cocina y un largo etcétera de cacharros que finalmente lo único que hacen es pues son utensilios de trabajo. Por ejemplo, yo no digo que pueda haber mexicanos que sí lo hagan, pero no me ha tocado ver, en mi experiencia personal, gente que, por ejemplo, regale, no sé, un viaje a la señora para que se vaya, no sé, a la playa, una membresía de spa para algún tipo de tratamiento facial, qué sé yo. O sea, no eso. Le regalan, al contrario, cosas que finalmente son para, pues que siga chambeando en su casita, ¿no? ¿Sí? Para que siga haciendo su rol de mujer abnegada, sumisa, pasiva, ¿sí? Y justamente pues se siga reproduciendo en la sociedad. Eso es lo que está atrás del Día de las Madres, ¿sí? Y sabemos que es una fiesta a nivel nacional, ¿sí? El Día del Padre, alguien dijo una vez, el día del Padre, el Día de la Madre, qué padre. El Día del Padre, pura madre. Y es la verdad. Vienen 2, 3 días, me parece, no, el domingo, creo que el domingo próximo es Día del Padre. Pues obviamente a él no le llevamos mañanitas, a él no le, no, de repente no le regalamos, no sé, un carro, una computadora, que muchas tiendas aprovechan justamente esta festividad del padre pues para vender artículos típicamente machos o típicamente masculinos, perfumes, electrodomésticos, ropa, pues así en lo general cosas de estas, ¿no? En ese sentido, esta polarización hacia la madre pues también se ve reflejada en la cultura, y obviamente esto empieza desde los niños. Muchos ha criticado, por ejemplo, que a los niños se les regalen, bueno, a los niños en lo general y ahora en lo particular, a las niñas primero se les regala estufitas de juguete, Barbies, un gol por la marca, muñecas justamente de este tipo, de este nombre de princesa, muñecas de princesas, jueguitos de té, jueguitos de cocinita, estufitas de juguete, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues a lo mejor yo considero que ya tal vez lo haya revisado alguna materia de psicología del desarrollo, yo estoy seguro que sí, pero lo que está pasando ahí es justamente que como sociedad estamos reproduciendo un esquema típicamente machista, ¿sí? Y es así, en México el machismo abunda, el machismo pulula. Y en parte porque no es una cuestión inherente de los hombres, es una cuestión que compete al hombre y a la mujer. Alguien en una clase justamente esta semana pasada que tuve presencial, comentaba un alumno, es que el macho existe porque la mujer quiere. Y el macho existe también porque el hombre quiere serlo. O sea, finalmente es un fenómeno social que compete a los dos, no es exclusivo del ser humano. Pero bueno, en ese sentido, pues decía, finalmente a la niña se le está pues estimulando, reforzando inconscientemente que su rol como mujer va a ser justamente utilizar los objetos que le han comprado, trastecitos, etcétera, etcétera, ¿no? Muñecas, está haciendo su rol de madre, ¿no? Y luego nos extrañamos de por qué a lo mejor el adolescente o la niña adolescente, la mujer adolescente de repente pues tiene embarazos no deseados. Será porque a lo mejor desde el principio la estuvimos condicionando inconscientemente, y lo peor del caso, en algunas situaciones hasta a veces muy conscientemente. Bueno, ese sería un punto en cuanto a la cultura mexicana. Lamentablemente la cultura mexicana ciertamente es riquísima en valores, tradiciones, costumbres, ritos, hábitos, etcétera, etcétera, pero no deja de tener esa parte negativa tan distintiva por la cual a lo mejor somos conocidos en el resto del mundo. Y no da orgullo en realidad, no da orgullo, da incluso pena ajena, ¿no? De repente nos consideran personas flojas, haraganes, pues que nos pasamos la vida tomando tequila, oyendo mariachi,
diciendo malas palabras, jugando fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y los mexicanos no somos así. Digo, obviamente hay un porcentaje que sí lo es así, incluso hasta más, pero en lo general no somos así. Ahora, retomando un poco la tipología de Díaz Guerrero, pasando con este tipo de niño rebelde, activamente autoafirmativo, bueno, tal vez sea, como decía hace un momento, el tipo más complicado, más conflictivo que se puede tener dentro de la sociedad mexicana. De hecho, incluso por sus propios padres de familia es considerado desde chiquito ingobernable. Es tal vez el típico niño que siempre está en contra de la autoridad, ya no del papá ni de la mamá, sino de todos. Agarra corte parejo hasta eso. Es un niño bastante justo en el sentido de que no agarra distinciones, es yo me opongo, yo me rebelo contra quien se me ponga enfrente. Así de sencillo es este tipo de mexicano. Estos niños desde el principio van mostrando altos niveles de agresividad, van a presentar una necesidad muy alta de dominancia. Aquí tendríamos que a lo mejor recordar un poco las teorías acerca de la motivación que existen, y justamente creo recordar que existe una que parte de justamente de que el poder es también una necesidad que debe satisfacerse, ¿sí? No recuerdo ahorita el autor, se me pasó, se me olvidó ahorita el nombre del autor, pero finalmente también se habla de que la necesidad de dominio y de poderío es también equiparable a una necesidad fisiológica para muchas personas, ¿sí? Habrá personas, y lo sabemos perfectamente, que a lo mejor en lo general no presentan muchos problemas con esto del poder, de la dominancia. No les interesa meterse en complicaciones en cuanto a lo que es la parte de la organización, por ejemplo en los trabajos con responsabilidades de alto nivel. Están muy tranquilamente en su zona de confort. Pero habrá otros que a lo mejor desde que llegan y sin tener el poder oficializado por la jerarquía de la organización, actúan como tal, como líderes. También son sumamente impulsivos. Aquí tendríamos que entender, como ya seguramente sabe, tenemos que entender que la impulsividad es un rasgo de conducta donde se carece de reflexión por las consecuencias posibles de tener o de ejecutar dicha conducta. Si nos damos cuenta, esto empieza a bosquejarse incluso como algún tipo de trastornos de la personalidad, de esos que te marca el DSM-5, ¿sí? Entonces ya estamos hablando justamente de algunos rasgos que son problemáticos, pero tal vez hay uno muy importante que tendríamos que destacar. El niño rebelde, activamente autoafirmativo, el mexicano que es así, es una persona altamente intelectual, es inteligente, y con esto empezamos a tumbar mitos en cuanto al mexicano de que somos tontos. No digo la otra palabra porque por respeto, ¿sí? Entonces con eso estamos derribando este muro. Pero el problema es, y también, ojo, otra cosa muy importante, estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes, hombres y mujeres mexicanos, sí leen. Una de las cosas que posiblemente critiquemos más como docentes a la población estudiantil de casi cualquier nivel es justamente lo mal que andamos en lectura. Leemos de manera obligada, porque el profe dice que tienes que entregar tal o cual reporte de lectura en una plataforma, y estaba revisando justamente algunos videos en redes sociales que ya te dicen cómo hacer el resumen sin siquiera leer un párrafo del texto. Lo copias, el texto completo, lo pegas en cierta aplicación y ya está. Voilà. Ya tenemos el resumen completamente coherente sin haber leído ni una mitad de la hoja. ¿Sí? Funciona, por cierto, funciona la hoja. Ya lo comprobé yo. Funciona la hoja. No digo qué aplicación, pero de repente, pues si hay algún alumno por aquí, de repente van a querer pues aplicar esto. Nosotros como docentes nos damos cuenta cuando una persona lee y cuando no lee, sobre todo por el discurso, el nivel de discurso, créanmelo.
Bien, entonces eso sería un rebelde, el rebelde activamente autoafirmativo. Estos chicos cuando llegan a la adolescencia, bueno, antes de, decíamos que ahorita este tipo de mexicanos problemáticos, conflictivos, sí, exactamente, así son. No estamos diciendo nada negativo, pero hay un punto muy importante. Cuando se entra a la pubertad, que coincide generalmente con los últimos años de primaria, tal vez quinto y sexto, y obviamente cuando entran a la adolescencia, que coincide ahí sí completamente con la educación secundaria, lamentablemente en el sistema mexicano, secundaria y bachillerato, preparatoria, pareciera que son olvidados por Dios, y todavía peor, olvidados por el propio gobierno. ¿En qué sentido? Que lamentablemente, uno, los profesionistas en la educación, incluyendo psicólogos clínicos, pedagogos, orientadores, psicopedagogos, de repente pues no quieren asumir ese reto de trabajar con esta población. ¿Por qué? Porque es una población considerada típicamente difícil. Estaba justamente dando la clase sobre este tema en esta semana en mi universidad donde yo laboro. Planteé esa pregunta: ok, a ver, ¿quién quiere dar clases, quién quiere dar clases en secundaria o en prepa? Nadie. Para todos quisieran irse o con jóvenes o la población ya adulta o con niños. Y justamente pues también el mito de que el niño es muy fácil. No siempre es tan fácil como digamos, también eso es un mito muy importante. Pero bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque justamente es en la secundaria, en la preparatoria, cuando se empiezan a gestionar estos cambios tan profundos de personalidad y donde lamentablemente pues el sistema educativo, la estructura educativa es rebasada por la propia conducta, actitud, valores, hábitos de los adolescentes. Y bueno, ¿qué es lo que suele pasar? Se entiéndelos, repórtalos, mándalos a terapia con los padres, si no, condiciónalos para el acceso a la secundaria o a la preparatoria. Y ahí, andamos, y ahí de repente nos tenemos a los padres de familia que generalmente quieren buscar esta parte de, oiga, pues atiéndame a mi hijo, pues es que nos surge un comprobante. Bueno, para empezar no podemos dar un comprobante si no ha habido una intervención tal cual. Eso es una norma ética fundamental. Y pues lamentablemente esto es a lo más que se llega. La escuela finalmente se desentiende completamente y rotundamente de el bienestar psicosocial del adolescente, tanto en secundaria como en preparatoria. Y esto, lo malo es que va a proporcionar un caldo de cultivo ideal para que nuestro adolescente rebelde activamente autoafirmativo se destape y a lo mejor empiece a convertirse en algo no muy conveniente, ¿sí? Pero bueno, también tenemos que ver justamente en este tipo de contextos estudiantiles que este tipo de mexicanos llega a alcanzar cierta relevancia como líder estudiantil, ¿sí? Son los que mueven al grupo, para bien, algunas veces, para mal, tal vez la mayoría de las veces, tal vez, subrayo, dejo abierto pues finalmente esta discusión. Ahora, también en este caso, ¿a quiénes afecta? Contrariamente a lo que se piensa, pues es que a lo mejor son hijos de padres pues pobres, o sea, de clase baja. No, estos se van a encontrar curiosamente por el hecho de tener hábitos de lectura y por ser inteligentes en clases que van de la media a la alta. ¿Sí? Justamente porque para hacer todo esto, de cultivarse intelectualmente hablando y desarrollar tal vez una postura no crítica sino criticona, pues se requiere cierto capital, porque la educación cuesta. Esto de que la educación es gratuita, pues a lo mejor se ve muy bonito en los discursos oficiales, pero en realidad cuesta.
Así sea comprar una simple monografía del sistema solar, un simple libro de la Ley Federal del Trabajo, el DSM-5 con los universitarios, no sé, el libro del seno, coseno y tangente de funciones trigonométricas en la secundaria, eso cuesta. Y se requiere tener capital para pagar esto. Entonces, estos niños que son así, rebeldes activamente autoafirmativos, provienen generalmente de clases media y baja, aunque no exclusivamente, habrá que decirlo, habrá alguno que sí también venga de clase baja, y esto tal vez acentúe más su carácter rebelde. En lo general, estos sujetos van a mostrar una muy fuerte necesidad de ser autónomos. No te metas conmigo, no controles mi forma de pensar, no controles mi forma de sentir, porque es total. Decía una canción de los años 80 de un grupo mexicano, Flans, ¿sí? Que se convirtieron en íconos justamente pues en esos años, ¿sí? Justamente se caracterizan por precisamente asumir, por lo menos en la indumentaria, esta tipología. Rebeldes activamente autoafirmativos. Los chavos que estaban acá en esta diapositiva, bueno, son más contemporáneos, son de los años 90, principios de los 2000. Una novela por ahí que salió en alguna televisora mexicana, que así se llamaba directamente Rebelde, para abreviarle RBD. Digo, como que de ahí nos da flojera escribir también. En lugar de rebelde, la palabra completa RBD. Pero bueno, ahí está, ¿no? Estos sujetos entonces van a tener esa necesidad muy alta de autonomía, de sentir que están por encima del sistema social. De hecho, estos tipos lamentablemente tienden a vivir solos y gozan más bien cuando no tienen ninguna liga ni obligaciones con nadie. Tal vez una pregunta, bueno, tal vez una respuesta posible, y enfatizo el término posible, a por qué algunas mujeres no quieren tener hijos, tendríamos que analizar fríamente, sin apasionarnos, sin polarizarnos, si a lo mejor hay algunos rasgos rebeldes activamente autoafirmativos. Ok, ¿qué implica tener un hijo en México? Pues número uno, para empezar, batallar con los controles prenatales, batallar con la parte de darle la noticia pues a los padres respectivos, ¿sí? Durante el proceso de parto, pues córrele a lo mejor a los servicios de salud, ¿sí? Broncas en el trabajo, porque finalmente pues vas a tener que, si estás trabajando, pues a lo mejor te van a bueno, te van a dar tu incapacidad por ley, obviamente. Pero si no, pues te amolaste, te jodiste y vas a tener que buscar alguna de las opciones gratuitas o populares, ¿sí? Para atenderte. Si no tienes lana, pues la opción va a ser dar a luz justamente en un hospital público, que ciertamente hay muchos hospitales públicos que tienen un buen y un excelente nivel de atención, pero habrá otros que a lo mejor no tanto, ¿sí? Si no hay complicaciones, a todo dar. Si hay complicaciones, pues sería empezar a buscar justamente a quién se le presta, a quién le pedimos prestado, a quién, por ejemplo, qué empeñamos, etcétera. Después del nacimiento, los primeros años de vida, pues a lo mejor perder el trabajo porque justamente hay que cuidar al niño, hay que cuidar al chamaco. Y pues esto implica que la madre tenga que dejar de trabajar y la responsabilidad caiga completamente sobre el padre. O si es necesario que la madre trabaja, quien va a pagar los platos rotos finalmente va a ser los abuelos, pues justamente dándole a ellos, abuelos paternos y o maternos, o cualquiera de los dos, generalmente son los maternos, esa responsabilidad de cargar con el nieto, ¿sí? Cuando a lo mejor pues los abuelos ya están en edad avanzada y pues ya cumplieron con su misión. Esto también es una característica muy mexicana, por cierto, el darle a los abuelos como ese segundo aire, esa segunda ronda en cuanto a lo que es la parte de la crianza de los hijos, de los nietos.
Y bueno, después de esto viene la etapa escolar, el kinder, la primaria y así. Finalmente esto implicaría tener un vínculo muy cercano y una obligación implícita por el hecho de ser madre biológica. El perfil mexicano de rebelde activamente autoafirmativo, pues prácticamente podría explicar en parte, no exclusivamente, por qué algunas mujeres no quieren tener hijos. Están mejor así. Si quieren viajar, pueden hacerlo. Y ojo, aquí algo que también lamentablemente es muy mexicano, a veces a este tipo de mujeres que deciden de manera voluntaria no tener hijos o no procrear descendencia, pues las vemos como las villanas egoístas, malas, bueno, no malas, más bien, qué poca mamá, ¿sí? Justamente por no ser madre, que es un regalo divino, que es un regalo de Dios, ¿sí? Y lo ven justamente como una persona, pues, rechazable, ¿sí? Porque están negando ese rol, esa obligación natural, entre comillas, que implica ser madre, ¿sí? Pues ahí tenemos justamente esto. Entonces, este perfil va a gozar justamente por no tener ligas ni obligaciones con nadie. Esa es, digamos, la parte, entre paréntesis, positiva, porque vendría una parte negativa. El tipo mexicano rebelde autoafirmativo sería el típico mexicano que nada le parece, ¿sí? Y hasta allí, porque de repente nada le parece, pero no hace nada. Ese es otro perfil. A este nada le parece. Y posiblemente, justamente, se involucre, lamentablemente a veces a tientas y a locas, en conductas o en causas que a lo mejor no entiende del todo, ¿sí? Es decir, este tipo de mexicanos son los que finalmente a veces hacen ruido porque les mueve el tapete a alguna situación con la cual están en contra, ¿sí? Bueno, esto lamentablemente tiende a ser este tipo de mexicanos bastante solitarios, bastante retraídos, bastante aislados, no retraídos, aislados, ¿sí? Como decíamos anteriormente en la anterior diapositiva, sin ningún compromiso o vínculo emocional con alguien. Y en lo general tienen pocos amigos. También estos sujetos suelen ser bastante ansiosos y a veces también suelen ya de plano tener ya cierta conducta violenta. Ojo, no hay que confundir agresividad con violencia. Agresividad es la actitud que tenemos todos y cada uno de nosotros, desde chiquitos incluso, pero no todos somos violentos. A lo mejor todos somos hasta cierto punto agresivos, pero no todos somos violentos. Estos sujetos mexicanos generalmente sí ya pueden presentar ya conducta hostil. Y algo también muy importante, pues lamentablemente ya suelen dar rienda suelta a sus más oscuros deseos y bajas pasiones, ¿sí? Porque buscan que autoafirmarse. De alguna manera buscan algo que les satisfaga, algo que les motive, algo que les llene. Me preguntaban los alumnos justamente en esta tipología, oiga, ¿y por qué salen así? Bueno, generalmente estos mexicanitos y mexicanitas, por aquello de que tenemos que decir ya los dos géneros, ¿sí? Estos sujetos casi suelen provenir siempre de familias caracterizadas por un estilo de crianza llamado autoritario, ¿sí? Donde el afecto, si es que lo hay, está condicionado al deber o al cumplimiento ciego de normas establecidas por generalmente pues el jefe de familia, ¿sí? De ahí provienen justamente ese tipo de mexicanos, ¿sí? Pasamos a revisar otro tipo de mexicano. Y bueno, aclarando aquí un punto, ¿no?
ahorita conforme voy hablando pareciera que me refiero exclusivamente a hombres. No es así. Estas clasificaciones hablan de hombres y mujeres. No mexicano, nada más varón. También aplica para la mujer, ¿sí? Aquí sí agarramos corte parejo en este canal. Bien, el mexicano con control interno activo. Primero que nada tendríamos que recordar un concepto que seguramente vimos en psicología laboral que se llama locus de control. Este locus, del latín lugar, tiene que ver con el centro que tú tienes para controlar tu propia vida. De tal manera que tenemos un locus de control interno y un locus de control externo. Las personas que típicamente tienen un locus de control externo son las personas que de repente afirman que es el destino, la suerte, los dioses, Dios, el karma, etcétera. Cualquier otra situación externa al sujeto que controla su vida. No con esto quiero decir que finalmente quienes sean religiosos o que tengan una profesión religiosa, una confesión religiosa, pues sean siempre así. Pero en lo general el mexicano, que por cierto también suele ser bastante religioso, pues generalmente se caracteriza por esta situación del locus de control externo, ¿sí? Ahora, el locus de control interno, que es el que le corresponde a este mexicano y mexicana, sería aquel que entiende, comprende, actúa, razona y hace planes y los ejecuta por sí mismos. Es decir, dicho de otra forma, es el que tiene control de su propia vida y no se lo deja ni a la suerte o no se lo deja a lo que Dios quiera. No, hay un dicho mexicano, por cierto: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ok, sí, está bien, pues voy a pedirle a Dios creador, al ser supremo, pues que me ayude, que me ampare, etcétera, etcétera, pero también, órale mi niño, a fregarle. Aquí tenemos justamente esta manifestación del locus de control interno. Y obviamente, cuando hablamos de este locus de control interno mexicano con control interno activo, tal vez es el mexicano y mexicana que sí está legítimamente más allá de la cultura tradicional mexicana. Es el que está justamente con lo mejor que tenemos como mexicanos. ¿Que lo tenemos? Sí lo tenemos. Finalmente, este tipo de mexicano, pues no es tan exagerado, no es dramático para nada, que por cierto también es un rasgo muy común. Somos dramáticos, ¿sí? Bastante dramáticos. Decíamos, o bueno, yo he escuchado el término, somos bastante apacheros, teatreros, ¿sí? A veces nos comportamos como divos y divas. Digo, no nada más la mujer es diva, también el hombre es divo, ¿sí? Este tipo de mexicano suele evitar esas exageraciones y en lo general la mayor parte de las negatividades de la cultura mexicana. Por ejemplo, la sumisión, de repente la lealtad incondicional e irreflexiva, no porque la lealtad sea mala, sino porque lamentablemente a veces, como esta parte de la cuestión de que la familia para el mexicano es importante, a veces esa lealtad está mal entendida. Este mexicano y mexicana tiene la habilidad bastante funcional de ser al mismo tiempo afectuoso y o rebelde si es que la situación lo amerita. El otro no, el otro va a ser rebelde, se va a enojar, se va a rebelar si está haciendo calor porque está haciendo calor, si está haciendo frío porque está haciendo frío. Este no, este se va a rebelar cuando la situación lo amerite. Va a ser afectuoso cuando la situación sea necesario. Cuando no, va a ser completamente una persona
no afectuosa, no expresiva. Repito, si la situación lo requiere, este mexicano tiene la habilidad de poder adaptarse correctamente a la situación contextual. Otro rasgo muy favorable sería un alto grado de optimismo. El optimismo lo podríamos clasificar justamente como un rasgo de personalidad, un rasgo social, que tiene que ver con ver el mundo con un cristal positivo, ¿sí? ¿Somos desconfiados como mexicanos? Sí. ¿Por qué? Pues nada más porque finalmente la Malinche nos traicionó, ¿sí? Creo que fue un emperador azteca también que también nos traicionó. Moctezuma Xocoyotzin nos traicionó también. A lo largo y ancho de la cultura mexicana, de la historia mexicana, ha habido traiciones grandes. Su Alteza Serenísima Antonio López de Santana nos traicionó, y digo, nada más nos quitó la mitad del territorio, nada más, ¿sí? Digo, por si había alguna pregunta, alguna duda, ¿por qué él? ¿Sí? Esto nos ha hecho desconfiados en extremo, al grado de desarrollar justamente esa famosa frase de piensa mal y acertarás. Eso es ser negativo. Eso es ser justamente desconfiado a ultranza de nosotros, de nuestras personas que nos rodean. No lo conozco, ni siquiera sé quién es, y ya estoy yo imaginándome que tiene un complot en mi contra. Luego, porque salen justamente las personas celotípicas, hablando de trastornos delirantes o ideación delirante. Luego, ¿por qué no salen los celotípicos aquí en México? Y abundan, por cierto. Celotípicas y celotípicos, porque es por ambos lados. Aunque de repente les llamamos novia tóxica, como si eso fuera un término más suave, más blandito. Te ves celotípica y punto, ¿sí? Así como al hombre le decimos que es celoso, pues también la mujer puede ser celosa y ya. En cambio, este mexicano es bastante optimista, bastante confiado. Justamente es un mexicano que es sociable por naturaleza, es ordenado, disciplinado, limpio y metódico. Este tipo de mexicanos prácticamente podrían llegar muy lejos, tanto en la política como en la educación, como en el terreno profesional, si son encausados, y sobre todo, y más importante que lo del encauzamiento, si se les da la oportunidad de serlo. Suelen ser, a diferencia del otro grupo, suelen ser bastante reflexivos, ¿sí? Suelen ser personas que justamente van a pensar lo que hacen, van a usar el cerebro que tienen adentro de la cabeza, esa cosa que está arriba del cuello, para pensar, ¿sí? El otro mexicano tal vez sea más impulsivo, este no, este suele ser más reflexivo. ¿Dónde se da este mexicano, este tipo de mexicanos? Pues justamente en clases media, baja y alta. O sea, de cualquier estrato de la sociedad mexicana puede salir una persona de estas. Y obviamente son fáciles de distinguir. ¿Por qué? Porque son personas que se preocupan por tener su vida en orden, son disciplinados, hablando de estudiantes, como esos que está abordando en su proyecto, son disciplinados, son ordenados, son limpios en la presentación de sus trabajos, puntuales, son metódicos. Igual puede darse a lo mejor de repente también el extremo, pues como siempre ningún extremo no es siempre positivo. Puede darse la situación de a lo mejor ser de alguna exageración de esto, rayándole casi al obsesivo compulsivo. Pero finalmente el promedio de mexicanos que son de esta tipología, pues suelen ser justamente personas muy ordenadas. Por ejemplo, hace algunas horas atrás estaba recibiendo mensajes de mis alumnos en el grupo que tengo con ellos de WhatsApp, en un grupo de ellos, uno de tantos,
es que no sabían dónde estaba el libro, señal que no habían leído lo que está en la plataforma, y lo peor, están haciendo en esta cuarta semana de clases una tarea que pertenecía a la tercera semana. El típico mexicano que deja todo para el último. Luego, ¿por qué nos va como nos va? En cambio, otros lo veo en la plataforma, leen sus instrucciones, leen la fecha de entrega, incluso hay alguno que otro que lo entrega hasta con horas de anticipación. La mayoría es de horas después o incluso días después. Digo, de repente hay algunos que tienen problemas con la plataforma, etcétera, por algunas cuestiones administrativas, pero eso ya cae fuera de su competencia, pero no se acercan con el docente, en este caso conmigo, pues para platicar la situación. Bien, este mexicano o estos mexicanos van a poseer bastantes recursos internos para enfrentar la vida cotidiana. Este sí sería el típico mexicano del alambrito, que lejos de a lo mejor aplatanarse, como dicen los niños, bueno, por lo menos los de mi generación, en lugar de achicopalarse, vaya para más sencillo, van a buscar justamente, ok, no tengo trabajo, bueno, pues ok, de momento no tengo trabajo, a lo mejor, pues no sé, un negocito, un comercio, qué sé yo. O sea, no son las típicas víctimas de las circunstancias, que eso sería característico de las personas que tienen locus de control externo. Es que tengo mala suerte, es que siempre me va mal. Si recordamos un poco el enfoque cognitivo-conductual, tenemos ese error cognitivo que tiene que ver con ese totalitarismo, de decir siempre y nunca. Nunca me va bien y siempre me va mal. O nunca tengo suerte y siempre me va mal. A veces de repente esto, pues lo vemos este aterrizaje pues de los enfoques psicológicos clásicos, esos que sabemos de memoria, que hasta lo vemos en la sopa. En este tema pues que tiene que ver con la identidad mexicana. Estos sujetos, hombres y mujeres, van a preferir estar en puestos de mando, ¿sí? Puede ser que estos sean los legítimos luchadores sociales, los que justamente van a dedicarse a la política y a la profesión siendo honestos, y hablando de política, justamente a la política buena, a la política honesta, no a la política partidista que lamentablemente pues a veces tiene bastantes rasgos de corrupción, ¿sí? En este caso no, estos mexicanos sí se dedican a la parte honesta, podrían ser buenos líderes, el problema es que pues a veces el sistema es mucho más grande y pues tiende a minimizarlos. Bien, otro tipo sería el mexicano con control externo pasivo. Bueno, así como el anterior, el interno activo, era el chido, el que rifa, el que es el que rescata lo más bueno de la cultura mexicana, esta tipología de hombres y mujeres, lamentablemente tienen la mala suerte, volviendo con esto del control externo, tienen la mala suerte de nacer en familias bastante disfuncionales, donde esa disfuncionalidad se ve no como tal, sino como un privilegio, una virtud. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, una familia mexicana típica, el señor sentado en su sofá como rey, como el rey de la casa, como el amo y señor de la familia, como el señor de la mujer, de la señora, ¿sí? La mujer dándole, pues, se ve que es agua, ¿sí? El niño descalzo llevándole una camisa, la niña lustrándole las botas. Yo no digo que este tipo de acciones, llevarle la camisa, servir agua y a lo mejor lustrarle las botas, pues sea intrínsecamente malo. Pero el problema es que lo que se está haciendo es justamente crear en los niños una idea de identidad servil.
Es decir, en este tipo de familias mexicanas se fomenta también la sumisión, la obediencia, el autoritarismo, el yo mando porque yo lo digo y porque puedo y porque si no te voy a dar tus buenos fregadazos, ¿sí? Otro rasgo, pues que tiene que ver justamente con todo esto, pues va a ser justamente el prototípico machista, ¿sí? Justamente de esta familia y a esta tipología corresponden los y las machistas. Decíamos hace un rato que justamente para que hablemos, podamos hablar de machismo, tenemos que entenderlo como un fenómeno en ambas direcciones. Por el lado de la mujer, que lo permite, y por el lado del hombre, que lo practica, aunque también lo tolera y lo acepta, y lo peor del todo, como dice por aquí la información, lo ve como una enorme virtud. Los medios de comunicación, el cine de la época dorada, esas películas de Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Pedro Infante, Antonio Aguilar, Luis Aguilar, etcétera, pues ensalzaban, eran una apología completa del macho mexicano, ¿sí? Y con ese modelo crecimos muchos de nosotros, tal vez. Nuestros padres, a lo mejor. Nuestros abuelos. ¿Sí? Otra característica de este tipo de mexicanos es, como decíamos, lo opuesto al anterior, suele ser pesimista, fatalista y suele obedecer por conveniencia. Si me conviene allanarme, si me conviene demostrar obediencia y lealtad a una causa, lo voy a hacer, pero porque me conviene, no porque esté convencido, ¿sí? Aquí en este tipo de mexicanos todo está mal. La sociedad apesta. El sistema apesta. Se quejan también de todo, como en el caso del rebelde autoafirmativo, sí, también, pero de plano, sí, así como que ve siempre lo malo, lo peor de las cosas. Se suelen desarrollar, como ya lo hemos comentado, en el ambiente machista, violento y corrupto, donde justamente el fin siempre, independientemente de cuál sea, va a justificar los medios, ¿sí? Refranes mexicanos asociados con esto: gandalla no batalla, el que no tranza no avanza, año de Hidalgo, la mentada de madre, el que no robe algo. Es un dicho de la política, por cierto. Si ya estás en un puesto de elección popular, de esos que se eligieron en las elecciones pasadas, ok, pues órale, ya vas de salida, año de Hidalgo, pues aprovecha para enriquecerte, mi niño, porque no va a haber otro, no va a haber más tal vez. Ese es el corrupto. Y esos son los mexicanos con control externo pasivo. Suele ser desobediente desde chiquito, agresivo y también impulsivo. De hecho, guarda muchas similitudes con el rebelde autoafirmativo. Pero el problema está que justamente a diferencia del rebelde autoafirmativo, este subtipo, esta tipología de mexicano, no tiene mucho interés por la cultura, por la educación. ¿Eso para qué? Yo no estudié y aquí estoy, no me va tan mal. Esa es cosa de mariquitas, de jotos, ¿sí? Estudiar cualquier carrera, no alguna carrera específica, cualquier carrera. Si quieres trabajar, quieres lana, pues órale, a fregarle, a trabajar. Déjate de estar estudiando. Ay, así, con tu libro, con tus cuadernos, ahí con tu computadora viendo clases, viendo videos de las materias. Ah, ¿eso qué? Así lo dirían estos, ¿sí? Esto los hace justamente, a diferencia del estilo rebelde autoafirmativo, bastante poco inteligentes. Son muy ansiosos, al igual que los anteriores, que estos, que los rebeldes. Son mucho menos creativos. Ojo, son muy buenos mentirosos. Justamente se ocupa una buena habilidad para mentir. Hablando de justamente esta parte de poder ser corruptos. En las escuelas son aquellos líderes estudiantiles que, no sé, ahorita me viene a la memoria el Mosh.
Ya hace algunos años fue popular justamente en las noticias mexicanas, cuando estaba el paro en el CCH, me parece, en México, que duró muchos meses. Era un líder estudiantil que ya de repente pues ya era un fósil prácticamente. ¿Qué es el fósil? Bueno, es un estudiante ya de grado, de mucha edad, o sea, ya de edad ya superior al promedio de la población estudiantil, pero que no ha acabado de estudiar. ¿Por qué? Por el comportamiento, por las malas notas, vamos a decirlo así. De repente acabas debiendo una materia de noveno, siendo que son 10 semestres, y de repente o sea, ya llevas 3 años debiendo esa materia y no la puedes pagar, y por lo tanto no puedes seguir avanzando, pero sigues siendo estudiante, ¿sí? Estos mexicanos ciertamente son muy competitivos, eso tiene que ver con su impulsividad y su audacia, pero sacatito pa'l conejo. Sí soy así, pero si me meto en complicaciones, yo rajo, yo me voy, yo me salgo. Ese es el mexicano con control externo pasivo. Por último, para acabar con esta pequeña presentación, vamos a analizar brevemente el mexicano pasivo dependiente. Es el mexicano clásico que no se mueve ni aunque le peguen por moverse. No hace, no dirige, ni por él, ni por nadie más. Lo conocemos como el típico, no, ni picha, ni cacha, ni batea, pero tampoco ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿sí? Este es completamente estático. No suele salirse de su área de confort. Está 100% a gusto en su zona de confort. Y va a depender, por cierto, de que todas las demás personas le resuelvan las broncas, los problemas, las tareas. El típico estudiante de licenciatura de bachillerato. Oye, pásame la tarea del profe. Así como que, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Ándale, es que no la pude hacer. Pues ya vimos que no la pudiste hacer, pero ¿por qué? ¿Sí? Bueno, este sería justamente este tipo de mexicano, el pasivo dependiente. Y a pesar de esto, lo curioso del asunto es que no es tan taimado o tan, digamos, ambicioso como el anterior para poder sacar un beneficio. Es decir, este es el clásico que a lo mejor nunca va a brillar. Volviendo con los dichos, el que nace pa' maceta no pasa del corredor. Pues estos son los mexicanos macetones o macetas. Y macetón por lo cabezón, tal vez, por lo necio, por lo obstinado. Pero ahí está. Suelen ser sumisos desde la infancia, suelen ser, buscar siempre como satisfacer a otros, justamente para obtener en una relación simbiótica este privilegio de, pues, que me resuelvan las broncas a otra persona, ¿sale? Bien, terminamos con esta pequeña parte en un video posterior. Corresponde a la semana anterior. Ya había comentado en el grupo justamente la razón por la cual sufrí este retraso. Entonces, posteriormente estaremos subiendo la segunda y última parte de este video. Por mi parte es todo, agradezco la atención y seguimos en comunicación.